Por este medio se le informa que nos hemos visto en la necesidad de tomar la decisión de prescindir de sus servicios a partir del día tal. El artículo 81, inciso H del Código de Trabajo Patrio señala: H. Cuando el trabajador se niegue de manera manifiesta y reiterada a adoptar las medidas preventivas o a seguir los procedimientos indicados para evitar accidentes o enfermedades, o cuando el trabajador se niegue en igual forma a acatar en perjuicio del patrono las normas que éste o sus representantes en la dirección de los trabajos le indique con claridad para obtener la mayor eficacia y rendimiento en las labores que se están ejecutando. En virtud de lo anterior, se ordena el despido sin responsabilidad patronal debido a las constantes llamadas de atención por descuidar el trabajo para estar pendiente del celular, perdiendo el tiempo y no acatando indicaciones sobre las labores que se desempeñan. Esta carta de despido es real y es lo que nos topamos en algunas ocasiones en la práctica. Esa carta de despido, así como está, es deficiente y va a ser un problema cuando el trabajador reclame en la vía judicial. Y va a ser un problema para el patrono porque esa carta está pésima. ¿Lo dice este servidor? No, no es un invento mío. Es lo que establece el artículo 35 del Código de Trabajo en Costa Rica. Y resulta que el párrafo final o el párrafo segundo del artículo 35 del Código de Trabajo dice que si el contrato de trabajo termina por una falta atribuida a la persona trabajadora, la carta de despido en primer lugar tiene que ser obligatoria, pero que en ella se deben describir de forma puntual, detallada y clara el hecho o los hechos en que se funda el despido. Y ojo, quiero centrarme aquí. Dice, primero, la carta tiene que ser obligatoria cuando es por despido o sanción. Pero lo que quiero centrar el énfasis en relación a la carta que le leí es que se deben describir de forma puntual, detallada y clara el hecho o los hechos en que se funda el despido. En la carta que yo le leí, pareciera que está fundamentada, pero no es así. El hecho de copiar una norma del Código de Trabajo no significa que esté cumpliendo con los requisitos de una descripción puntual, detallada y clara de los hechos que motivan el despido. ¿Por qué? Porque se dice en la carta, debido a las constantes llamadas de atención. ¿Cuáles llamadas de atención? ¿En qué fecha? ¿Fue una amonestación verbal o fue una amonestación por escrito? ¿Cuándo fue la última vez que reincidió? ¿Fue por la misma situación? Y dice por descuidar el trabajo, por estar pendiente del celular. ¿Cuándo descuidó el trabajo? ¿Cuándo hizo abandono de trabajo por estar con el celular? No lo dice. Dice perdiendo el tiempo y no acatando indicaciones sobre las labores que se desempeñan. ¿Realmente cuándo ocurrieron los hechos? ¿Cuántas veces se le llamó la atención? ¿En qué fechas? Y lo más importante, ¿cuándo ocurrieron los hechos del despido? No hay una descripción real. Las cartas de despido, cuando es por despido o sanción, tienen que estar muy bien redactadas. Yo diría que debería tener las circunstancias de tiempo, modo, lugar, una descripción muy precisa de cuáles son los hechos o una relación circunstanciada del hecho, como también se le llama. ¿Y por qué esto es importante? Esto es importante porque dice la parte final del artículo 35, los hechos causales señalados en la carta de despido serán los únicos que se pueden alegar judicialmente si se presentara contención. Y el artículo 500 del Código de Trabajo, en el segundo párrafo dice, en caso de despido, el empleador o la empleadora solo podrán alegar como hechos justificantes de la destitución los indicados en la carta de despido entregada a la persona trabajadora. ¿Eso qué implica? Implica que si yo no puse algo en la carta como motivos del despido, ya después judicialmente no puedo venir a agregarlo de manera sorpresiva. Y por eso es que las cartas de despido o sanción tienen que estar muy bien redactadas, tienen que estar de manera clara, precisa y circunstanciada los hechos, de tal manera que no haya duda, que la carta se sostenga por sí sola si llega a un proceso judicial. Entonces tengamos cuidado con ese tipo de redacciones que son genéricas y que después podría traerle al patrono consecuencias patrimoniales en cuanto a la discusión de ese tipo de despidos en un proceso ordinario laboral.